esclavos que han dedicado este día para tener comunión con Jehová, con Yeshua Hamashiach, con el Ruach HaKodesh y con toda su familia. Son bendecidos en el nombre del Padre, en el nombre de Yeshua Hamashiach y en el nombre del Ruach HaKodesh para tener un día santificado de comunión plena con Él, para vivir de acuerdo a su amor. Así como estableció Yeshua Hamashiach después de su resurrección cuando se reunió con sus discípulos, como lo podemos ver en Juan 20 del 19 al 21, que nos dice lo siguiente: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Yeshua, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Yeshua repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Somos bendecidos porque hemos recibido de Yeshua Hamashiach el envío y vivimos en su perfecta shalom. Por eso este día es de gloria, por este día es de victoria para tener comunión con Él y con su palabra, porque celebramos el Shabbat y el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Bendecido Shabbat Shalom. Bendecido Shabbat Shalom. Bendecido día de victoria, preciosos. A continuación, la primera lectura realizada por el precioso Osvaldo Enrique, tomada de Jeremías, capítulo 31, versículo del 7 al 9. Así dice el Señor: griten jubilosos por Jacob, regocíjense por el primero de los pueblos, háganse oír, alaben y bendigan. El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré desde los rincones del mundo. Qué gran multitud retorna. Entre ellos hay ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y a punto de dar a luz. Si marcharon llorando, los conduciré entre consuelos. Los guiaré hacia corrientes de agua, por caminos llanos y sin tropiezo. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Amén. A continuación, el Salmo responsorial, cantado por el precioso Ángel Manuel. Salmo 126, versículo del 1 al 6. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando
continuación la segunda lectura leída por la preciosa Mariluz Josefina. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Amén. A continuación les leeré el Evangelio tomado de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Y dice así: llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Amén. A continuación, las leyes y las citas complementarias del día de hoy. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 10, versículos del 46 al 52, la ley es el versículo 52 y dice así: entonces Yeshua le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Yeshua por el camino. En la primera lectura, Jeremías del capítulo 31, en su versículo 7 al 9, la cita complementaria es el verso 9, que dice así: partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llevar a los arroyos por un camino plano, para que nadie se caiga, pues he llegado a ser un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. En la segunda lectura del día de hoy, Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6, el complemento es el verso 5 y el verso 6. Dice así: y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En el Salmo 126, en su versículo del 1 al 6, el complemento es el verso 3 y dice así: si grandes cosas hicieron con nosotros, Jehová el gozo nos colmaba. Vamos a leer toda la ley espiritual más la cita complementaria corrido para ver cómo se entiende estas lecturas del día de hoy. Y dicen así: entonces Yeshua le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió
a Yeshua por el camino. Partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llevar a los arroyos por un camino plano para que nadie se caiga. Pues he llegado a ser un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Si grandes cosas hicieron con nosotros, Jehová el gozo nos colmaba. Y el título de la hermenéutica del día de hoy, de este Shabbat, dice así: la salvación de la Iglesia está en vivir con la fe puesta en Yeshua HaMashiach. En la introducción de la hermenéutica del día de hoy, tenemos en la primera lectura, vemos a Jehová como el Padre misericordioso que anuncia la vuelta a la conversión de las 10 tribus de Israel que habían quedado sordas, ciegas y cojas, porque se apartaron de la fuente del Dios viviente, donde da la vida es Jehová. En la segunda lectura se nos presenta a Yeshua como el sumo sacerdote, engendrado y llamado por Jehová, para ser el que hace la expiación en el lugar santísimo de la Nueva Jerusalén, demostrando que la oración en el poder, en el nombre de Yeshua HaMashiach, quita toda ceguera, quita toda sordera y quita todo aquello que está cojo en nuestras vidas. Yeshua viene a hablar en Samaria que la autoridad es dada al siervo más pequeño. Ya lo hemos escuchado en hermenéuticas pasadas. El que muere al yo, el que se humilla, es aquel que es apto para gobernar en el reino de Jehová. Es el que tiene un corazón humilde, un corazón contrito, aquel que está dispuesto a obedecer, como lo vemos con el rey David, que estaba dispuesto a obedecer todas las órdenes de Jehová. Luego, en la hermenéutica anterior vemos cómo se presentó la discusión de los hermanos hijos de Zebedeo. Y aquí ellos preguntan, ¿quién es el que va a ser el primero? Donde Yeshua reafirma que el que es primero es la cabeza, es el servidor de los demás. Para ser primero tienes que servir a los demás. Y hoy, en el Evangelio de hoy, estamos observando el camino. Yeshua va en camino a Jericó y de ahí llega a Jerusalén, va de vuelta a Jerusalén en su último viaje, ya en su última sanación, que es en el encuentro con el ciego Bartimeo, donde se da el milagro de sanidad en este evangelio del día de hoy. Y Bartimeo le llama porque entendió que Yeshua era el hijo de David, era el Mesías anunciado y el rey esperado por Israel, quien iba a salvar al mundo. Entonces el ciego Bartimeo muere a su medio de sustento y en fe deja su manto, deja su vida y clama por un milagro a quien le puede salvar, a quien le puede sanar. Y con un solo encuentro con Yeshua recibe su milagro, recibe la salvación y luego le sigue. Estas lecturas del día de hoy son de gran bendición porque solamente hay un Salvador, solamente hay un sanador, que es Yeshua HaMashiach, quien nos ha quitado esa ceguera, quien nos ha quitado esa sordera y quien nos ha hecho caminar derecho. A continuación, en esta lectura, la primera lectura del día de hoy la va a explicar el precioso Osvaldo Enrique y la segunda lectura la va a explicar la preciosa Mariluz Josefina, y después el Evangelio con toda la explicación de esta hermenéutica voy a explicársela yo en el día de hoy. Bendecido día de victoria. Bendecido Shabbat Shalom, preciosa familia santa.
en este día de descanso, en este día de gozo en la presencia de Jehová, venimos una vez más a su presencia y reciben la bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach, que los mantiene y los sostiene a salvo y se regocija con todo y cada uno en sus vidas. Amén. Comenzamos con este diagnóstico y hacemos un repaso con el libro de Jeremías. Y hablamos del capítulo 1, del 1 al 3, nos dice que es un profeta del Antiguo Testamento, de una familia sacerdotal. Profetizó desde el año 626 hasta el año 586 a.C. Tuvo un ministerio de 40 años, vivió el asedio, destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Su nombre en hebreo es Yishmeyou, es exaltado. Y dice Jehová es exaltado. El significado de Yishmeyou es Jehová es exaltado. Predicó en los reinos de Josías, de Joacab, de Joaquín, hijo de Josías, de Joaquín, hijo de Joaquín, y de Sedecías, hijo de Josías. Vivió en los días de otros grandes profetas como Ezequiel, Osea y Daniel. Él es el que escribió el libro de los Reyes, Lamentaciones, y está escrito por las muertes de Josías y Jeremías. Profeta que pasó desprecios y privaciones durante todo ese año. Después de 20 años de servicio profético por orden de Jehová, Baruch es contratado para que escriba todas las revelaciones que ha recibido en un rollo. Recopila vivencia que unió y podemos leerlo como una colección ordenada, una ontología, desde Jeremías 36 al 1 al 2:28. Y después de la caída de Jerusalén, los judíos lo llevaron a Egipto. Eso lo vemos en Jeremías capítulo 43, del 5 al 6, donde ahí muere, ahí fue matado a pedradas. El libro está dividido en 3 partes. Primero, va de Jeremías 1 al 6:10, y es arrancada y derribada, ¿verdad? Entonces, primero vemos que ahí es llamado por Jehová para ser profeta de las naciones. Habla de la infidelidad, de la gloriosa prostituta, no justicia, de arrepentimiento, no cumplir el Shabbat, duros de cabeza, y el sermón del templo donde se refugian los adúlteros. Ocurre al mismo tiempo que en Ezequías, también se puede ver en el capítulo 8 del 12 al 18, visión de lo que se hacía en el templo, la misma revelación a distancia por estar en el mismo espíritu, o sea, los que estaban en Israel del norte, los que estaban en Israel del sur, en ese mismo tiempo Ezequías también lo profetiza. Y él va diciendo, va denunciando todas estas barbaridades que se están cometiendo contrarias a las leyes y a las normas, a los mandatos que dicta Jehová. Llamado porque el pueblo rompe el pacto con Jehová, prostituyéndose con dioses cananeos, con los que no debían unirse. Se llama la idolatría. La presentó como adulterio y la prostitución. Jeremías del 20 al 22 se dirige a los dirigentes y a los reyes del imperio de Babilonia, diciendo: vendrían como el siervo de Jehová para traer juicio sobre Israel, destruyendo Jerusalén, llevando el pueblo al exilio. Todo eso lo va hablando Jeremías en todos estos capítulos, cuando viene y le dice que es el siervo, o sea, todo gobierno es puesto por Jehová. Se dirige a los reyes Joacad, que en Salum, en 3 meses,
que eso se cumple en 2 de Reyes 23:32. Joaquín, hijo de Osías, del 22 al 17. A Joaquín, hijo de Joaquín, del 22 al 26-27. Y Sedecía, hijo de Josías, del 21, del 7 al 8. La segunda es la destruida y perderás, le dice a Jerusalén. Está del capítulo 25, 28 y del 34 al 52. Es una profecía sobre el castigo a las naciones: Egipto, filisteos, Moab, amonitas, Edom, Siria, los árabes y todos aquellos que los sitiados y la destrucción después que vino a Jerusalén. En el tercero dice: edificarás y plantarás, va del capítulo 29 al 33, anuncia la felicidad. Jeremías del 29, 5 al 7 y del 30 al 3, la carta de Jeremías a los desterrados, promesa de restauración a los de Israel del norte. En Jeremías 31, del 11 al 12 y del 15 al 17, nos va diciendo la profecía que se cumple, como lo vemos en Mateo 2:18. Y ahí vamos a tomar nota y lo leemos. Y en Jeremías 31, del 20 al 22 y del 31 al 34, se cumple por completo lo que dice en Mateo 11:24, que es la profecía de restaurar la casa de Efraín, y es una alianza nueva. En estos oráculos se ven el anuncio de Yeshua, el que podrá llamarse a sí mismo con toda propiedad el buen pastor. Jeremías, en este capítulo 31, tiene como contexto una profecía donde Jehová nos habla sobre la conversión de Israel, de los que estaban perdidos, lejos, que los abandonaron, que los fueron abandonados hace mucho tiempo, de los que Jehová se había divorciado. Es propiciada porque Jehová en su infinita misericordia hace que el ministerio de Yeshua se desarrolle en el interior, en donde le fueron más infieles a su padre. Todo esto lo va él profetizando, y es lo que entonces vamos entrando en lo que va hablando toda la lectura en el día de hoy. Entonces estamos viendo en esto que Yeshua está abriendo el espíritu a unos que son Efraín, el día de hoy, a uno que es efraimita, de la tribu de Efraín, del otro lado de Samaria. Todos estos que estaban enfermos y que fueron sanados por su encuentro con Yeshua, le siguieron camino a Jerusalén en su entrada triunfal, cuando entra una vez más a Jerusalén. Todos son los que los están acompañando en esa grandiosa entrada triunfal que acompañaron a Jesús. ¿Por qué? Porque reconocieron que Él era el Hijo prometido de Jehová, que trae la salvación. Por eso le seguían. No les importó la diferencia en ese momento entre judíos y samaritanos. En su encuentro con Yeshua ya no les importó absolutamente nada. O sea, a Él es la promesa y a Él lo seguimos. Yeshua en ese momento subió a Jerusalén acompañado de un rebaño que caminaba en salvación. Y eso lo vemos como lo dice Juan capítulo 12, verso 32. No teman, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes les agrada darles el reino de los cielos. Entonces ahí vamos viendo que ya eso lo prometió, lo profetizó Jeremías, que lo estamos viendo hoy, y lo vamos viendo entonces cómo se hace vida en el Evangelio de Juan. Aquí en la primera lectura, Jehová está diciendo a Jacob que se alegre, que clamen a la primera de las naciones, porque Jehová ha salvado a su pueblo. Y vamos a leerlo. Entonces dice, en el verso 7 dice:
Victoreen con alegría a Jacob, aclamen a la primera de las naciones, háganse escuchar, celebren y publíquenlo. Jehová ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Es el verso 7. Estas eran naciones tan buenas que no debían de escuchar solo Israel. Eran noticias muy buenas que solamente no debían escuchar solamente lo de Israel. Toda la de tierra debería de escuchar las noticias de salvación de Israel y dar voces de júbilo con ellos, con todos esos que lo están escuchando. Cuando dice al resto de Israel, se refiere a aquel reino del norte que ya no existe, que ya hay un mestizaje, que se han ligado con otras razas, con otros pueblos. Y exactamente ahí es donde llega Yeshua, cuando llega ahí que está Bartimeo. Es ahí donde está llegando y es ahí donde va a ser la obra. Entonces, en el verso número 8 lo leemos, dicen, miren cómo los traigo del país del norte y cómo los junto de los extremos del mundo. Están todos ciegos, cojos, mujeres encintas y con hijos, forman una multitud que vuelve para acá. Muestra Jehová anunciando la vuelta de conversión de las 10 tribus de Israel, que habían quedado sordas, ciegas y cojas. ¿A causa de qué? A causa del pecado, porque se apartaron de la fuente de Dios, del Dios viviente, y por eso estaban en esa condición. Ciegos, sordos, mudos, porque no hay manera de que vean, no hay manera de que oigan, no hay manera de que hablen nada coherente, porque están separados de la fuente de agua viva. La misericordia de Jehová baja hasta el punto más hondo de la tierra, llegando hasta allí el rescate por todos los perdidos y extraviados. Jehová viene a salvarlos. Jehová ha salido al rescate de su pueblo, al igual como lo dice en Éxodo. Éxodo capítulo 4, verso 22 al 23a, dice, tú entonces le dirás, esto dice Jehová, Israel es mi hijo, primogénito. Ya te dije, deja partir a mi hijo para que me rinda culto. Lo vemos como prefigura en el libro de Oseas, cuando también lo llama para que se case con la prostituta. Porque Jehová baja, Jehová busca a rescatar a su pueblo. Envía el profeta, él se preocupa por sus hijos, porque es de pacto, y aunque como lo dije ahorita, aunque se haya divorciado, él no se buscó otra, él la busca a que vuelva a tener un encuentro con ella. Lo vemos en Oseas capítulo 1, verso 2, dice, cuando Jehová comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo al profeta, vete y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada, y ten hijos de esa prostituta, porque el país se está prostituyendo al apartarse de Jehová. Vemos cómo ahí después le va diciendo, así como yo lo siento, así lo vas a sentir tú, y así yo estoy celoso y estoy dispuesto a perdonarle en todo momento. Entonces, vamos ahora con el verso 9, dice, partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos. Los voy a llamar a los arroyos por un camino plano, para que nadie se caiga, pues he llegado a ser un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Dice la Escritura, el Señor los esparció, pero ha estado pendiente de cada uno de ellos, y los ha guardado donde quiera que hayan ido. Y dice que en los últimos tiempos el Señor los reunirá y los traerá de nuevo a su tierra, porque todo le pertenece, pues. Jehová Dios siempre ha escuchado el clamor de su pueblo, nunca ha dejado de escucharlo. Y Jeremías 31 nos muestra la respuesta de ese clamor. ¿Cómo? Leamos
como es el mismo Dios que siempre da una respuesta. Lo vemos en el Éxodo, capítulo 3, verso 7, dice: Jehová dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos. Entonces vemos cómo Jehová está pendiente, nunca ha descuidado, siempre ha estado pendiente de lo suyo, de su rebaño, porque Él siempre ha sido fiel. Jehová tiene misericordia infinita y él mismo ha extendido su mano salvadora a través de Yeshua en el tiempo de la dispensación de la gracia, para que ninguno se pierda. Dice Colosenses capítulo 1, del verso 13 al 14, dice: Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Todo lo ha hecho Jehová. Él tiene su plan perfecto. Por eso cuando lo vemos en la cosmovisión bíblica, enseguida Él busca cómo hago para volverlos a traer. Porque Dios es fiel, es un Dios de paro. ¿Cómo hago para volverlos a traer a mi rebaño? Aquí todo el tiempo lo va mostrando. Y vemos que es cíclico, que en ningún momento Él falla a su pacto. Por eso siempre lo decimos, lo enseñamos, que lo dice su escritura. Jehová siempre es fiel. Jehová nunca falla y está dispuesto en todo momento a perdonar y a recibir a todos y cada uno de los que vienen a su encuentro humillados. Santiago dice que le pidamos a Dios, y lo primero a pedir debe ser sabiduría al Señor para siempre tomar buenas decisiones. Ahora Santiago dice que se pide mal, y esto es por pedir a Jehová algunos atributos para seguir en una vida de pecado. O sea, para condiciones de yo seguir en mis placeres, de que ya incluso puedo tener revelado que son malos, pero yo digo, bueno, pero ni tan malos. El Señor me entiende, el Señor me comprende y me dice que no es así. Por eso le dice a Israel que se alegre, porque ha venido a sacarle de la bendición para darle una dignidad, porque las peticiones de Israel, de sus clamores, fueron de acuerdo a como lo dice la Escritura. Por eso lo reconoce Bartimeo y le dice: este es el hijo de la promesa, y enseguida salta de gozo y lo va y lo busca y se desprende de todo lo que lo tenía cautivo, lo tenía atado. El Salmo 126 del verso 4 al verso 6 dice: haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos como riachuelos en tierras áridas. Los que siembran entre lágrimas cosechan entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresan cantando trayendo su gavilla. Fíjense que es un clamor que hace el salmista, y vemos viendo cómo Jehová cumple su palabra, porque la petición del salmista está hecha conforme el corazón del Padre, no conforme a los apetitos carnales del hombre. Entonces pasamos ahora al pronóstico, ¿verdad? Y vemos los versos siguientes, son enfáticos en que el que dispensó a Israel lo reunirá. Sigue diciendo Jeremías en esto. Entonces Jeremías 31:10 dice: que todas las naciones escuchen la palabra de Jehová, proclámenla en las islas lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño, porque Jehová ha rescatado a Jacob y lo ha librado de las manos del poderoso. Y es que la buena noticia del reino debe ser proclamada a las naciones para que reconozcan la grandeza del Señor y se humillen delante de Él en todo momento. Se sigue viendo la figura de Jehová viniendo Él mismo a liberar, a rescatar a su pueblo. La paga del pecado la hace el propio Jehová. Jehová Dios es el que a través de la sangre de Yeshua HaMashiach ha pagado, ha rescatado, ha redimido el pecado del pueblo. El padre del hijo pródigo
fíjense que se queda en los límites de su terreno, viendo hacia afuera. Pero Jehová no, Jehová llega más allá, se mete en la caverna para rescatar a lo suyo. No es un rescate a la fuerza, es el que está arrepentido, accede a su gracia, accede a su favor, accede a su regalo, accede a su perdón, pero él se va hasta ahí. Por eso venimos leyendo todo, como incluso lo dice el salmista, ¿verdad? Para pasar de la muerte a la vida necesitamos el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach. Y es el que vemos en el Evangelio de hoy, sacando de lo más profundo, y eso lo va a explicar la preciosa reina Santa Daisy en el Evangelio. Juan 5:24 dice: en verdad les digo, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna, ya no hará juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida, escuchando la doctrina del reino y poniéndola por obra. Jeremías dibuja un Israel reunido y restaurado entrando a Jerusalén. Ellos serán ricos con la abundancia de la provisión de Dios, tanto materiales como espirituales, y su alma será como huertos de riego. ¿Por qué? Porque han actuado, han pedido y han venido humillados a la presencia de Jehová y son totalmente restaurados. Ahora pasamos al control del pronóstico. El rescate que Jehová, a través de Yeshua, es para que le adoremos, que hace, pues, es para que le adoremos, ofreciéndonos como altares vivos, siendo obediente a su palabra de vida, haciendo Teshuvah. O sea, la escuchamos y la ponemos por obra, volvemos al camino. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice: dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén, para que vuelvan a mí con amor y confianza, llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Vemos cómo en este control del pronóstico el Señor nos va enseñando que el que anda en pecado, anda ciego y anda cojo. Yeshua es la luz admirable que ilumina el camino para no tropezar y te abre la vista para caminar en el camino, la verdad y la vida, y llevarte a la salvación. Por eso que es Él el que paga, Jehová, y esa es la mejor ofrenda. Y es escuchar a Yeshua y ponerlo por obra, es escuchar su palabra y hacer Teshuvah, es escuchar su palabra y ir en su senda, para estar en todo momento bajo la gracia, bajo la gloria, bajo el perdón, bajo la restauración, y estar en todo momento en su presencia, dando victoria, dando gloria, dando gracia, soltando todo porque Él ha pagado, porque Él lo ha hecho como realmente debe ser. Y dice que el que camina con Él no anda en tiniebla, es nueva criatura. Por eso es todo el que llega a Yeshua, nueva criatura es. Y para finalizar, en esta primera lectura, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versos 11. Dice: tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido salvados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Jesucristo, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios, por la palabra, por el logo, por el rema, por escucharlo, ponerlo por obra, y Él hace todas y cada una de las promesas, de las maravillas que Él ha prometido a cada uno de sus hijos, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que es fiel, que es verdad, que es justo y que nunca falla. Bendecida noche de victoria, preciosa familia santa. Amén, amén y amén. Feliz noche de victoria, preciosos Reyes Santo, el Padre bueno Jehová Dios.
les sostiene a salvo y les ha dado el Ruach HaKodesh para que se muevan en el amor, el poder y el dominio propio y santifiquen este Shabbat de victoria. Iniciemos con el diagnóstico de la segunda lectura correspondiente a Hebreos 5 del 1 al 6. Y se plantea que Pablo era el autor de la carta, pero la autoría le corresponde es a Bernabé o Bernaya, que significa el hijo del exhortador o el hijo de la profecía. Y se basa en que en Gálatas 1, versos 11 y 12, Pablo dice que recibió el evangelio gracias a Yeshua. Y en Hebreos 2:1 el autor refiere que recibió el evangelio de mano de otras personas. Esta carta es escrita en el año 70 después de Cristo y está dirigida principalmente para los sacerdotes judíos que se habían unido al cristianismo y que antes vivían por el Misná y el Talmud, para ahora vivir de acuerdo a la fe de Yeshua HaMashiach. Tiene como fortaleza que está dirigida a cristianos experimentados con fuertes raíces en el judaísmo y como debilidad que estaban volviendo atrás por causa de la persecución. El mensaje principal es que Yeshua HaMashiach es el único nombre en el que tenemos salvación, es decir, que en su vida, pasión, muerte y resurrección alcanzó que fuéramos reinjertados en el árbol de la vida del Edén, volviendo a ser en su sangre hijos amados de Jehová Dios. Trata 5 puntos principales: el llamado a la fidelidad, el sumo sacerdocio de Jesucristo, la exhortación a progresar en una vida de fe, renovarse espiritualmente. Los temas centrales son la superioridad de Cristo, el nuevo pacto, sacerdocio y advertencia, y está estructurada en 6 partes. La primera de ellas, todo por el Hijo, Yeshua, la salvación de Dios para el hombre, que va del capítulo 1 al 2. La segunda parte, Jesús es mejor, del capítulo 3 al 4:13. Tercera parte, Jesús mejor sacerdote, Cohen Godol, capítulo 4:14 al 7. Cuarta parte, mediador de un mejor pacto, una nueva alianza, del capítulo 8 al 10:18. Quinta parte, un mejor fundamento, del capítulo 10 al 19, del 10:19 al 12:2. Y la sexta parte, un mejor resultado, que va del 12:3 al 13. Hebreo hace cita de 23 libros del Antiguo Testamento, 5 del Pentateuco, 8 históricos, 4 de profetas mayores, 4 de profetas menores, 2 de Salmos y Proverbios. Este capítulo que estudiamos hoy continúa el gran tema de que Cristo como sumo sacerdote, mostrando que Él es superior al sacerdocio levítico, el cual los hebreos tenían gran conocimiento y estaban muy familiarizados con él. Cuando estudiamos el primer verso correspondiente al día de hoy, que dice que todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado, debemos hacer memoria. Y es que hay que recordar que el perdón de los pecados, de acuerdo a la ley de Moisés, tenía su fecha culmen en el día de perdón, es decir, en el día de Yom Kippur. Y el único que podía entrar en el lugar santísimo para hacer la expiación de todos los pecados era el sumo sacerdote. Y es que en lugar que ha sido santificado, cualquier lugar que ha sido santificado, nadie puede entrar sin invitación. Todos tienen que cumplir con los requisitos. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Primero, tenía que ser escogido entre los hombres, por lo tanto, solo con quien intercede es un hombre escogido por Dios. No puede ser un ángel o algo semejante, es una ayuda, uno que camina a tu lado. Al ser hombre puede interceder por los hombres porque entiende sus debilidades. Segundo, representa al hombre ante Dios, y esto es porque se convierte en ¿qué? En un mediador. Y tercero,
se presenta ante Dios con dones y sacrificios. Y cuando hablamos de presentarse ante Dios, hay que estar aceptable ante Él. Tiene que ser uno que sea acepto delante de Él. Y esto es porque Él mantiene santidad. Está apartado para el uso exclusivo de Jehová Dios. Y presenta dones y sacrificios. Y esto es porque ofrece sacrificio de oración a Jehová durante la mañana, durante la tarde, por nosotros y todos los que están por la cobertura. O sea, no solo lo hacemos de manera personal, sino también por todos los que están bajo nuestra cobertura. Y son aceptas estas oraciones delante del trono de Jehová porque son hechas con una disposición de obediencia. Para cumplir estos requisitos, Yeshua se ofreció a sí mismo. Frente a la sangre preciosa de Yeshua tenemos que entender que nos ha redimido, nos ha trasladado y que frente a esta sangre no hay ninguna riqueza material que la pueda comprar o que la pueda sustituir. Por eso eres precioso, porque se pagó un alto precio por tu rescate, por tu salvación. En Levítico 16, verso del 32 al 34 nos dice que el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Lo hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Este será para ustedes una ley perpetua. Una vez al año harán el rito de expiación por todos los pecados de los israelitas. Y lo hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Y es que todo tiene que ser en la obediencia a lo prescrito en la palabra de Jehová Dios. Entonces, un sumo sacerdote solo podía entrar en la presencia de Dios una vez al año. Y era necesario que cumpliera los ritos establecidos porque si no iba a morir por estar impuro frente al lugar santo. Yeshua, en cambio, entró de una vez y para siempre al lugar santísimo y hizo propicio la apertura de las puertas del santuario para que nosotros, al mantenernos en santidad, también podamos tener comunión íntima con el Padre de la Gloria, porque lo tenemos a Él como intercesor, como mediador entre los hombres y Jehová, entre nosotros y Jehová. Un sumo sacerdote es un hijo de hijos que puede relacionarse con el Padre porque puede entrar en su habitación. Nosotros como sacerdotes debemos aspirar a estar cerca del Cohen Godol, porque estando cerca de él, entonces estamos cerca del Padre, accesamos a tener comunión con el Padre. Cuando leemos el segundo verso de Hebreos 1 dice: es capaz de comprender a los ignorantes y los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Yeshua HaMashiach en su ministerio aquí en la tierra lo ejecutó como un Dios, 100% Dios, 100% hombre. O sea, que tenía la capacidad de presentarse como Cohen Godol porque él vivió la misma vida que vivimos nosotros, padeciendo las mismas cosas que padecemos nosotros, comprendiendo nuestras debilidades. Y es que lo dice desde el Evangelio de Juan 1, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, se hizo uno igual a nosotros. Entonces, en 1 de Timoteo 2, verso 5 dice: Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y es la capacidad de ser uno como nosotros y comprendernos en todas nuestras debilidades lo que les da la capacidad a Yeshua HaMashiach de comprendernos, porque experimentó nuestros propios achaques físicos, los experimentó, nuestras circunstancias físicas las experimentó, pero no pecó, no sucumbió ante el pecado. Y esa es la diferencia que hay entre la humanidad que vivimos nosotros y la humanidad que vivió Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando llegó el fin de su ministerio terreno, se puede decir con toda franqueza lo que se expresa en Juan 8 del 45 al 46. Por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Porque Jesús no mintió, no se encontró ninguna
reprobación en él. Incluso antes de entregarse en la cruz, fue examinado por las diferentes autoridades de la época y en él no se encontró ningún pecado. El peso de su propia debilidad, cuando dice en este verso, se refiere en que su propia carne entonces experimentó todas las demandas que tiene la carne, pero jamás sucumbió al pecado, como lo estudiamos en la hermenéutica pasada. En el verso 3, cuando nos dice, por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Eso era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote de acuerdo a la ley levítica. Aarón debía presentar ofrenda por sus propios pecados y por el resto de los levitas y por el pueblo. Ahora, Yeshua no cometió pecado, por lo tanto no tenía por qué ofrecer rescate por sí mismo, pero sí hizo un rescate por toda la humanidad, presentando su propia sangre. Hizo rescate por mí, hizo rescate por ti. ¿Para qué? Para darle salvación a muchos, no a todos. Está vigente para todos, pero solamente accesa a aquel que le obedece. Solo puede salvar a uno que se le somete a él. Entonces, Yeshua HaMashiach, en su condición de cero pecado, de no haberlo cometido, estaba en una posición para poder rescatar a otro. Y es que tú no puedes ser rescatado por uno que está perdido. En el caso de que alguien se esté ahogando en alta mar, no puede ser rescatado por otro que se esté ahogando. La única manera de que pueda ser salvado es uno que está en una posición a salvo. Y eso es lo que hace Yeshua HaMashiach por nosotros. En cuanto a la ley espiritual de hoy, el verso de Hebreo que se le complementa son el 5 y el 6. Y en el 5 nos dice, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y es que Yeshua HaMashiach no hizo nada por cuenta propia, sino que siempre hizo la voluntad del Padre bueno. Y aquí en esta posición también fue determinada por el Padre bueno, que Él se convirtiera en un sumo sacerdote para nosotros, un Cohen Gadol que intercede efectivamente frente al trono del Padre por cada uno de nosotros. Y aquí entonces se está haciendo alusión al mensaje mesiánico que está contenido en el Salmo 2.7, que expresa, voy a comunicar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Yeshua fue el primogénito de entre los muertos, en ser resucitado por Jehová Dios. Y al subir al cielo entonces inicia el sumo sacerdocio eterno y para siempre. ¿A favor de quién? De todo el que cree, de todo el que le obedece, ¿a qué? A su nombre y obra en pro de ese nombre. En 1 Juan 2, del 1 al 6 nos dice, hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabremos que lo conocemos si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. En el verso 6, que corresponde también a la ley, al complemento de la ley, nos está diciendo, y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Yeshua no podía ser sumo sacerdote de la orden de Aarón, porque no era de Leví, sino de Judá. Aquí su orden sacerdotal es de antes de la ley, se remonta a los tiempos de la fe. Génesis 14:18 nos dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y ese es el orden bajo el cual Yeshua es constituido sumo sacerdote delante del trono de Dios. En Yeshua somos injertados en la fe, cerrando el círculo de fe para fe, porque Dios es espíritu y anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Abraham es el padre de la fe,
vivía en un mundo pagano, pero aceptó el llamado que Jehová le hizo. Nosotros, al igual que Abraham, éramos del mundo, pero ahora somos eclesía, los llamados fuera del mundo, la carne y el demonio. En Gálatas 3, verso del 1 al 3 nos dice: Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les pregunté solo esto, les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Y es que esa es la naturaleza bajo la cual Yeshua, como Melquisedec, nos presenta en el Padre. Por la fe es que somos injertados en el linaje santo, en el linaje salvado. El orden sacerdotal de Cristo es mayor al orden sacerdotal arónico, presentándose todas las semejanzas escriturales entre Melquisedec y Yeshua para llegar a la conclusión de que son la misma persona. En cuanto al pronóstico, Bernabé sigue instruyendo que al obedecer a Yeshua tenemos acceso a una vida justa, porque tenemos Cohen Godol, que intercede a favor de la Eclesía y se refleja porque avanzamos en madurez espiritual. Hebreos 5 del 13 al 14 nos dice: el que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida de santidad, no es más que un niño pequeño. A los adultos se les da el alimento sólido, pues ha adquirido la sensibilidad interior y son capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Al vivir la cultura del reino, entramos como bebé, pero no nos podemos quedar en esa postura, tenemos que avanzar. Y es que debemos, primero, crecer en él, hacia adentro, aprendiendo los fundamentos de la fe. Efesios 4, 13 al 15 nos dice: hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo, entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas y expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Tenemos que madurar hasta alcanzar la estatura de Cristo, de adentro hacia afuera. Segundo, crecer hacia arriba es crecer en carácter, siendo imitación del carácter de Jesucristo en obediencia. Efesios 5:1 nos dice: como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Para obedecerlo tenemos que imitarlo, hacer las mismas cosas que Él hizo, hace y hará. Tercero, crecer hacia afuera es la expansión mediante la forma de conducirse en integridad. En Yeshua HaMashiach somos renovados. Es ver la mano de Dios, mantenerse perseverante sin ir atrás. Debemos entender que no es la experiencia de conocimiento, es la relación diaria con el Padre lo que nos da un mayor nivel de revelación y, por supuesto, un mayor nivel de comprensión y madurez espiritual. En cuanto al control del pronóstico, ¿por qué Dios perdona ahora todo? Porque la ofrenda perfecta está frente de Él y es Yeshua HaMashiach. En Yeshua HaMashiach, haciendo Teshuvá, todo pecado es perdonado, con un solo requisito, y Él mismo nos lo dice: no lo vuelvas a hacer. ¿Cuál es la actuación que caracteriza a los hijos frente al Padre? En todo tiempo pide. Un hijo que está frente a su Padre en todo tiempo pide. Nosotros como sacerdotes debemos estar continuamente en su presencia pidiendo. Uno que no pide o no tiene propósito de oración es un bastardo, no se relaciona como hijo. Y ejemplo de esto lo tenemos en el pródigo, que siendo pródigo se identifica como hijo porque recuerda a su padre y regresa pidiendo trabajo. Sabe que no es huérfano, sabe que tiene uno por arriba que es su proveedor.
El que persevera hasta el final está sometido a obediencia, sobre todo en aquellas cosas que no le gustan, y son estas lo que lo llevan a perfeccionar su carácter. El permanecer en la obediencia es la característica que lo sostiene a salvo. Bien nos los dice Hebreos 5, verso del 8 al 10. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. Para ser desobediente se tiene que salir de la presencia del Padre. Para pecar hay que estar fuera, en lo oculto, en lo secreto, en lo escondido. Vemos la diferencia con Cristo, quien se mantuvo siempre cerca, se mantuvo siempre salvo. Yeshua no hacía nada que no se lo indicara el Padre, porque estaba en constante comunión frente al trono del Padre, intimaba con Él para recibir en todo momento direccionamiento y hacer siempre la voluntad de aquel que le envió. Y les digo algo, ya cada uno de ustedes debe tener bien fundamentadas las bases de la fe en Yeshua, el arrepentimiento de las obras de muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos. Y si todavía tienes duda, todo eso está en el sitio web, todo eso se instruyó. Y si quieres refrescarlo, solo haz memoria o vete y busca todo lo que ya se te instruyó. Hebreos 6, del 4 al 8 dice: de todas maneras es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo, y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelvan a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de Él. Si una tierra absorbe la lluvia que la riegan a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce zarzas y espinas pierde su valor un poco más y la maldicen y terminará por prenderle fuego. Y con esto te estoy diciendo, la instrucción la has recibido. Tenemos a Yeshua como Cohen Godol y él hace de intercesor frente al Padre, pero el requisito es no volverlo a hacer. No existe tal cosa que me perdona hoy y yo sigo reincidiendo en el mismo pecado. Después de haber saboreado el perdón y seguirlo repitiendo, no crea yo que Jesús va a volver a subir a la cruz y va a volver a repasar todo el acto de salvación para mí. Tiene que haber realmente un arrepentimiento para que ese sacerdocio efectivo y eficaz de Él se cumpla y que yo, siguiendo sus pasos, ejerza también un sacerdocio efectivo para mí y todos los que están bajo mi cobertura. Amén. En el Evangelio de hoy vamos a comenzar con el diagnóstico. Sabemos que el autor es Marcos, discípulo de Pedro. Juan Marcos se nombra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 13 y en el 15, y envía saludos en Colosenses 4:10 y Filipenses 24. La fecha de este evangelio es después de la muerte de Pedro, en el año 64 después de Cristo, y antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Está escrito en griego desde Roma y presenta palabras arameas, las alusiones al sufrimiento y a la persecución, y palabras y locuciones latinizadas. Comienza con la afirmación: es la buena noticia de Jesucristo, única vez que dice lo que piensa el autor, y muestra a Jesús como el siervo obediente, el doulos. Este libro está escrito a los paganos y está dividido en 3 actos.
Vemos el primer acto en Galilea, quién es este Yeshua, que está desde el capítulo 1 al capítulo 8a, la introducción que prepara a Jesús para su ministerio. Yeshua, el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento, Yeshua anunciando la buena noticia del reino de Dios y la invitación a vivir bajo su reino siguiéndole. Él cura y perdona pecados bajo unos milagros en la naturaleza. En la segunda parte está en el camino. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y parte del capítulo 8b al capítulo 10, después de un intermedio en Fenicia y Cesarea. Es el cambio decisivo con la confesión de Pedro. Yeshua se presenta como hijo de hombre. A la pregunta de Yeshua, Pedro dice, tú eres el Mesías. La transfiguración se ve en estos capítulos, el anuncio de la pasión y el camino hacia Jerusalén. Aquí se ve a Yeshua como rey militar de la línea de David, quien rescatará a Israel de los romanos. En el acto número 3 es en Jerusalén. Aquí se pregunta cómo Yeshua se convierte en rey, y eso lo vemos en los capítulos del 11 al 16. Yeshua es presentado como profeta y Mesías, y de estos capítulos se desarrolla el relato de la pasión y la resurrección del Mesías. Yeshua es el Mesías, es el rey siervo y sufriente de Isaías 53. Trae el reino de Jehová entregando su vida en Jerusalén. Se demuestra que es el Hijo de Jehová al vivir una vida sin pecado y perfecta. Ahora, con respecto al Evangelio del día de hoy, vamos a ver el contexto en que se desenvuelve este Evangelio. Vemos a Yeshua que está haciendo un recorrido desde el extinto Israel del norte y viene hacia el reino de Israel del sur. Y está en Jericó, que es el último punto antes de empezar el ascenso hacia Jerusalén, es en la frontera. Jericó está a 258 metros por debajo del nivel del mar. Es el punto más bajo del mundo, hablando en longitud terrestre. Cuando sale de Jericó comienza su ascenso. Entonces él baja y luego asciende a Jerusalén. Jericó en hebreo significa escuchar y se pronuncia Jericó. Y vemos que hay una distancia de 44,44 kilómetros en ascenso. Jerusalén está a 754 metros sobre el nivel del mar, teniendo Yeshua que ascender 1012 metros en prolongación de 44,44 kilómetros. Entonces tuvo que ascender para poder llegar a Jerusalén. Jericó también es llamada la ciudad de las palmeras. Es un valle de regadío que tiene agua subterránea de poca profundidad. Es una buena tierra para sembrar. Entonces Yeshua desde Samaria viene a Jericó en descenso y de ahí sube a Jerusalén en ascenso a su crucifixión. Él bajó al punto más bajo del planeta para poder recoger lo que estaba perdido allí y después a subir a su punto más alto, que es su crucifixión. Yeshua, de la mano de Jehová, rescató a todos los hijos perdidos de Israel. Y su cuartel general vemos que estaba en Galilea, que era Israel del norte, para rescatar todo lo que se había perdido. Ahora la pregunta es, Jericó en el punto más bajo, ¿qué hay en el punto más bajo? En el punto más bajo lo que hay es pura maldición. Yeshua vino a rescatar lo perdido. Y bíblicamente sabemos que un ciego es cualquiera que no tiene dirección. Es alguien que no sabe ubicarse en el camino. Alguien que no tiene orientación, que no tiene propósito, que no sabe hacia dónde va, que no tiene un rumbo definido. Y ahí está Bartimeo, quien representa lo más bajo, quien representa la maldición, quien representa el despojo de la sociedad. Y la gente lo manda a callar, lo trataban mal,
peor que cualquier cosa. Pero Bartimeo tenía algo bien claro, conocía la promesa hecha por Jehová a David. Y eso lo leemos en 2 Samuel 7, del 12 al 16, y dice lo siguiente: y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres. Pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán para siempre. En mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Entonces vemos la promesa hecha por Jehová a David que se cumple, y Bartimeo la conoce, y por eso él quiere estar cerca del maestro para recibir de su bendición. La ley espiritual del evangelio ya vimos que era el verso 52. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Entonces, ¿qué es la fe? Ya sabemos que la fe es aquello que nosotros esperamos de acuerdo a la promesa, la convicción de lo que está escrito, aunque no lo pueda ver. Y esa definición la tenemos en Hebreos 11:1. Cuando alguien sufre un dolor de cabeza y quiere su santidad o su sanidad, declara enseguida en el nombre de Jehová la promesa, porque quiere ver su sanidad en su vida. Aunque no lo vea, aunque tenga los síntomas, aunque tenga las circunstancias, dice: lo declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach, estoy sano. Y su propio cuerpo reacciona a esa palabra de fe, porque está llamando las cosas que no son como si fueran. Así como Abraham no miró su propio cuerpo, sino que creyó en la promesa, en la palabra dada por Jehová, y obtuvo esa promesa, y nosotros somos testigos de ello. Bartimeo, siendo ciego, sin dirección, estaba nublado a la orilla del camino, oyó a Yeshua que pasaba y comenzó a clamar según la promesa hecha a David, entendiendo que él era el Mesías prometido. Y en Isaías 35, del 3 al 6, está la profecía de este Mesías. Y dice: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los cobardes: sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios, que trae el desquite, viene en persona, los desgraviará y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará, porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa. Es una profecía 25 del ministerio de Yeshua HaMashiach, que haría grandes milagros, y las estamos viendo hoy presentes a través de este evangelio en Marcos, y también lo podemos ver en Mateo 9:35, donde dice que él iba en las sinagogas enseñando e iba haciendo muchos milagros. Entonces Yeshua vino en primer aspecto a restaurar lo que estaba perdido, y esto es dándole vista a los ciegos. Bartimeo no ve, pero conoce la promesa, como lo dice la definición de fe. No puede ver, pero sabía cómo reconocer al ungido por estos milagros, según lo había dicho Isaías. El ciego, el sordo y el cojo son tres enfermedades espirituales que aquejan el rebaño de Yeshua HaMashiach, y es lo que vino Yeshua HaMashiach a salvar. Por la misericordia infinita de Jehová, porque Jehová es bueno, se sanaría. La ceguera espiritual impide ver el camino estrecho,
entonces la gente toma el camino amplio pensando que es lo mejor, pensando que es el camino correcto, y el camino estrecho es el que nos lleva a la vida. En cambio, el camino ancho es el que nos lleva a la muerte. Como lo dice Proverbios 16:25, hay caminos que parecen derechos y van a parar a la muerte. Los que tienen ceguera espiritual deben dejarse de llevar por los impulsos carnales. Lo que ven apetitoso muchas veces para ellos es lo mejor y es lo que más le hace daño. Si quieres congraciarte con alguien, le puedes invitar una comida chatarra y seguro que le va a gustar, porque se va a guiar es por el apetito y no por el pacto. No se guía de acuerdo al pacto para tomar sus decisiones, porque se seducen, y la seducción es un engaño, como le pasó a Eva, que quedó enceguecida por el diablo de tantas palabras que le decía. Se puso a escuchar a quien no debía escuchar y quedó engañada. Entonces se puso ciega, fue una ciega espiritual. La escritura nos dice: ay del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, en Isaías 5:20. Entonces tenemos que estar con nuestros ojos abiertos. El segundo aspecto que vemos aquí es que los oídos de los sordos se abrirán, según este contexto de Isaías. Y este es el milagro más extraordinario. Los más grandes exorcistas de la historia universal fueron Salomón y David. ¿Por qué? Porque ellos fueron impuestos como reyes por Jehová y tuvieron toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque estaban puestos por la voluntad de Jehová. Jehová puso todo en manos de Yeshua HaMashiach, y es el rey que ahora todo el que se somete a Yeshua HaMashiach es un verdadero israelita, es un verdadero gobernado por Jehová Dios. Por eso la eclesía consigue la salvación cuando vive en la fe en Yeshua HaMashiach, y lo muestra cuando dice Yeshua HaMashiach que toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra y en los abismos, y lo podemos ver en Mateo 28:18. Y le dice Yeshua a los discípulos: todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra está también desatado en el cielo, como lo vemos en Mateo 16:19. Hay influencia del cielo en la tierra. Un espíritu sordo-mudo, ¿cómo escucha? No podemos escuchar si estamos sordos. El Padre del Espíritu es el único que le ha dado poder a su palabra. Es el único que trasciende desde lo más íntimo del espíritu del hombre, como lo hemos visto en Hebreos 4, del 10 al 12, que dice que la palabra es espada de doble filo, que penetra hasta lo más hondo del corazón. Entonces lo único que puede dar al que no oye esa agudez de poder escuchar es la palabra de Jehová. El que no escucha y el que no ve está en peligro de muerte eterna, porque no tiene capacidad para escuchar el evangelio y luego seguirle. El que no escucha la voz del buen pastor no entiende lo que dice, no tiene discernimiento de nada, ni que le pongan la Biblia hablada la va a entender, no va a tener discernimiento, como lo dice Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Recuerde que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Jehová. Por eso Yeshua dice: el que tenga oídos, que oiga, en Mateo 11:15. La capacidad de la vista y el oído espiritual solamente lo otorga Jehová. Es el único que nos puede dar la capacidad de ver espiritualmente y de escuchar espiritualmente. Otro de los que incluye en esta sanidad es el cojo. Es todo aquel que entiende la palabra y sabe cuál es el camino, pero pretende encontrar la salvación sin quitar
de medio el estorbo del pecado. Como lo hemos visto en el Evangelio, córtate la mano, córtate el pie, sácate el ojo. Todo aquello que te impide avanzar en el crecimiento del reino, que es un pecado, tiene que salir de tu vida. Uno que cojea no sale de la cojera porque dice que ama a Jehová, pero ama a su esposa y ama a su amante. Uno que dice que ama a Jehová y es homosexual es un cojo. Uno que vive en fornicación, en adulterio, pero dice que ama a Jehová, está cojo porque no deja sus pecados. Como el joven rico. El joven rico, en lugar de caminar derecho, agarró su muleta y siguió cojo. Hay muchos que quieren seguir cojo. Hay un estorbo para caminar en santidad al tener una vida de pecado. Y estos son los más comunes en el rebaño de Yeshua HaMashiach, en el rebaño que Yeshua HaMashiach viene a rescatar. Nótese aquí algo muy importante, que todas estas enfermedades espirituales afectan un área específica. El ciego espiritual tiene un afán por dirigir, por dar órdenes. La palabra dice, cuidado con el ciego que guía a otros, porque todos van a caer en el hoyo. Los que tienen más propensión a tener ceguera espiritual son los cabezas, los que tienen que estar más centrados en cuál es el camino de vida para poder llevar a aquellos que están bajo su cobertura. Debe hacer provisión para tomar decisiones factibles el que es cabeza, con el mínimo riesgo, para cuidar y cultivar a los que están bajo su cobertura. El que tiene la visión recrea la provisión para lo que viene después. Pero si no tiene visión, va a meter en problemas a todos aquellos que están bajo su cobertura y dependen de él. El sordo espiritual, por su parte, tiene el afán por comunicar el mensaje, por dar discurso. Entonces, ¿cómo se llama el sordo? Ya vemos que se llama sordo mudo. Como no puede oír, no puede hablar, pero los sordos son los que más bulla hacen porque tratan de emitir un sonido de una manera de que se les entienda y ese sonido es incomprensible. Quieren ser maestros sin haber sido discípulos, sin hacer las tareas, sin pasar por el discipulado. Tienen afán por enseñar y no se han formado. Esos son los sordos. En cuanto a los cojos espirituales, estos tienen el afán de enseñar moral. ¿Qué moral van a enseñar si ellos viven en pecado? Si son los primeros inmorales, si ellos saben lo que dice la norma, pero ellos quieren estar por encima de la norma. Ellos quieren la norma para juzgar a otro, para criticar a otro, para hundir a los demás, pero ellos no se aplican la norma a sí mismos. Pero les tengo una buena noticia, todas estas enfermedades son curables por la muerte de Yeshua HaMashiach. Primero debemos admitir que estamos enfermos y que se necesita estar a salvo. Por eso necesito ser curado y solamente puedo ser curado por aquel que tiene la capacidad de operar en cada uno de nosotros. Es interesante, el ciego lo consiguió Yeshua en el lugar más bajo, en el último puesto. Y hasta allí llegó la misericordia de Jehová, porque solo Jehová es bueno. Vemos en el versículo 47, cuando Bartimeo grita y le dice, ten piedad, ten misericordia o ten compasión en mí, de acuerdo a la versión o la traducción que estemos leyendo, le está diciendo Bartimeo que tu espíritu, Yeshua HaMashiach, se una al mío para que me des vida. Eso es lo que significa. Y Yeshua es el único que tiene el poder para dar vida, para sanar todo. Y es el único que se le puede pedir. Muchos preguntan, entonces si Yeshua sabía que Bartimeo era ciego, ¿por qué le dice, ¿qué quieres? Y es porque él lo hace pasar por la humillación, lo hace pasar por reconocer la falta, porque solamente aquel que reconoce la falta es el que pasa humillación. Es
lo que indica un perfecto arrepentimiento, porque la confesión imprime un acto de vergüenza, y aquí lo dice la palabra en Lucas 14:11, el que se humilla es exaltado. Para yo poder recibir esa bendición, yo tengo que pasar por la humillación y reconocer que estoy enfermo y decirle al maestro, sálvame, decirle al maestro, sáname. Bartimeo pegó un brinco enseguida, por lo tanto vemos que no estaba cojo y vemos que no estaba sordo, porque él llama al maestro en el versículo 48 y los discípulos le dicen, te llama el maestro. ¿Y qué hizo Bartimeo? Bartimeo enseguida dejó el manto, se puso de pie, no estaba cojo, hizo caso y enseguida le respondió al maestro. No se quedó dudando, él ya estaba seguro de su milagro, él ya estaba seguro que iba a dejar el manto, que era lo que se le daba a los ciegos para que pudieran pedir legalmente, pero él dijo, ya esto no me hace falta porque tengo la vida en Yeshua HaMashiach, y si en él tengo la vida, ¿de qué me sirve el mundo? ¿De qué me sirve la carne? ¿De qué me sirve el demonio si eso no me hace vivir en fe? Bartimeo entonces respondió a la pregunta del maestro y dejó lo más importante que tenía y que lo ataba. Y aquí vemos una diferencia con el joven rico. El joven rico no había dejado todo lo que tenía para seguir al maestro, más bien el maestro le dice, deja todo, vende todo y sígueme. ¿Y qué hizo? No dejó lo que tenía. Aquí hay una diferencia con Bartimeo. No tenía estorbo de pecado Bartimeo en su caminar para ser instruido entonces como discípulo. Conocía la promesa de Isaías que Jehová salva a través de Yeshua HaMashiach y que se iba a ejecutar entre nosotros de acuerdo al linaje de David. No era sordo, estaba sentado en el camino correcto, en el camino estrecho, por donde pasaría Yeshua. Bartimeo sí tenía ceguera espiritual, no conocía su propósito de vida, no sabía cuál era su destino. Y esto es lo que representa un pecador aspirante a eclesía. ¿Qué fue lo primero que hizo Bartimeo al recuperar la vista y ser sanado? La respuesta la tenemos en esta ley espiritual en el verso 52. Siguió a Yeshua por el camino. No estaba clamando solamente por vista física. Él decidió seguir a Yeshua en el camino estrecho que le daba salvación. ¿Para qué entonces Yeshua nos ha dado la vista espiritual? Se nos ha dado la vista espiritual para imitar al Maestro, para imitar a Yeshua, quien es la salvación. Lo que hace Yeshua lo hace el que lo ve. Yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Entonces imita a Yeshua, como lo dice Juan 5:19. Yo solamente hago lo que veo a Yeshua hacer, y entonces ahí tengo esa vista espiritual para seguirlo. La ley espiritual, Yeshua le dice, tu fe te ha salvado. Quiere decir que la eclesía tiene una parte activa en su salvación. ¿Qué es la fe? La fe, el creer, la emuná, la lealtad, la fidelidad. Pero tiene que hacer un ejercicio de esa fe. Por eso tiene y requiere un techubá o un arrepentimiento. Ahora les pregunto, ¿estaba contento el ciego por ser ciego? No, no estaba contento, porque él clamaba humillado delante de Yeshua para que su pecado fuera echado de él. Por eso, humillado, fue al maestro y le dice que vea. El que no sabía que estaba ciego se enteró en ese momento, porque él lo tuvo que decir en voz pampante, que vea. Quiero que tú me des vista, quiero tener una vista espiritual. Entonces Bartimeo hizo techubá, tuvo que caminar el camino de Yeshua para activar su vista, y fue tanta su vista que siguió al maestro y siguió el camino estrecho que le indicaba el maestro. Estas tres enfermedades son las que se consiguen hoy en cualquier rebaño, y al igual que Yeshua hay que caminar
recto al cojo. Debe quitarse todo estorbo de pecado del camino. Se debe hacer oír al sordo. Debes aferrarte a la promesa de Jehová y no te debes dejar llevar por las circunstancias. Y debe dar vista al ciego, y esto es no seguir un camino de muerte, sino un camino de vida a través de los lineamientos que te da la palabra de Jehová, porque en él están los mandatos, los decretos, las leyes para caminar en el camino estrecho. Recuerden que la puerta de la entrada es la puerta donde se ofrece el sacrificio, donde se lleva el animal. Para pagar los pecados debemos pasar por esa puerta estrecha para poder ser eclesía. Entonces la eclesía debe ser sana de estas 3 enfermedades espirituales. Y Yeshua HaMashiach es el camino, es la verdad y es la vida. Es el único que puede sanarnos de ella. En cuanto al pronóstico de la lectura de hoy, tenemos en el capítulo del 11 al 16 que se desarrolla el relato de la pasión y la resurrección de Yeshua HaMashiach, su pasión, muerte y resurrección. Y esto lo demostramos que Yeshua HaMashiach es el siervo sufriente de Isaías 53. Él entrega su vida en Jerusalén en amor y paga un alto precio para nuestra salvación. Allí en Marcos 15:39 vemos que el centurión dice que estaba enfrente al ver cómo expiró, dijo: realmente este hombre era el Hijo de Dios. Y vemos en Marcos 16:2, cuando resucita el primer día de la semana, Jehová entonces a través de Yeshua HaMashiach nos recuperó la posición perdida por el pecado de Adán y de Eva en el principio, y nos volvió a colocar en el origen. A todo aquel que crea y llegue al arrepentimiento a los pies de Yeshua HaMashiach va a recibir esa salvación. El que no, como lo dice Juan 3:16 al 18, ya está condenado. En cuanto al control del pronóstico, tenemos: por creer en Yeshua somos salvados. Después de arrepentirnos, fuimos curados de ceguera, de sordera y de cojera. Con la decisión que tomar la palabra de Jehová en nuestras manos para ponerla por obra, como el paso de Yeshua en su pasión, en su muerte y resurrección, siguiendo al que nos da la vida, el Maestro. Ahora somos salvados, ahora tenemos la habilidad para indicar el camino a otro, porque nos convertimos en maestros, para que otros alcancen salvación. Como discípulos, la eclesía, tenemos el mismo propósito de Yeshua, de cumplir el plan de salvación de Jehová. Hemos sido trasladados de la tiniebla a la luz admirable. Ahora hemos vuelto a la condición del principio por creer en Yeshua. Estamos al lado del novio y somos su novia santa y pasamos a ser hijos de Jehová Dios. Como lo dice Marcos 16 en su versículo del 15 al 18. Y les dijo: vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Yo creo esa palabra y en su nombre trabajo en el reino de Jehová. Donde el mundo ve fracaso, el que es libre en Yeshua HaMashiach ve libertad. La sanación, la prosperidad, el perdón y la vida está en la victoria de Yeshua HaMashiach. Con respecto al salmo del día de hoy, tenemos que el pueblo de Israel se separó del de Judá por un tema de tributo, por no querer sacrificar, no querer pagar. Ahora vienen de vuelta a la puerta del camino,
siguiendo a Yeshua desde Israel hasta Jerusalén, subiendo el camino empinado, trayendo ofrendas a Jehová Dios por causa de que Yeshua les curó la cojera, la ceguera y la sordera. Los que fueron cautivos un día ahora regresan. Yeshua nos ha dado vida y vida nueva, nos ha devuelto la vista, nos ha devuelto el oído, nos ha hecho caminar derecho. Por eso, reconociendo la infinita misericordia de Jehová, reconocemos el beneficio que Jehová tuvo por nosotros al enviar a Yeshua HaMashiach. El Salmo es un testimonio y expresa la gratitud de Bartimeo, que no volvió para atrás, como los 9 leprosos sanados que no siguieron a Yeshua. Beneficio y actitud de reconocimiento del que ha sido salvado, no por su capacidad, sino por el Cohen Godol, el sumo y eterno sacerdote que ahora está sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach declaramos sanidad en el espíritu, sanidad en el alma y sanidad en el cuerpo. Lo declaramos y lo creemos, porque en eso ponemos nuestra vida, porque una vez fuimos sanados de ceguera, una vez fuimos sanados de no escuchar la voz del Maestro y una vez volvimos a caminar derecho en el camino estrecho de Yeshua HaMashiach. Y ahora el que nos sanó, ahora es nuestro dueño, es nuestra cabeza y a él seguimos. Por eso son sanos, son libres de toda opresión, de ceguera, de sordera y de cojera para caminar por el camino estrecho que les ha dado Yeshua HaMashiach. Y esa es la buena noticia que les doy en el día de hoy, de acuerdo al Evangelio de Marcos que acabamos de meditar. Bendecida día de victoria, preciosos. Preciosos santos, ahora vamos a hacer oración por aquellos que han traído su ofrenda en esta fiesta de otoño, en esta fiesta de primavera, que han dado al Señor lo mejor de sí, porque el Señor los ha sanado, los ha salvado, los ha liberado. Bendecida noche para estos preciosos reyes, y vamos a orar y a comenzar por ellos y por cada clan. Gracias, Padre Santo, por cada uno de estos hijos amados, de estos preciosos santos, estos clanes santificados que hoy han traído ante tu altar, Padre Santo, la ofrenda de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que tú estipulas en tu palabra. Ellos, Señor, tienen temor de ti, ellos te adoran, te obedecen y te sirven. Por eso han traído ante este altar estas ofrendas, Señor, para que toda la bendición que ya tú tienes en las promesas de vida para cada uno de ellos se active en este momento. Hacemos intercesión por cada uno de ellos, Señor, llevando estas promesas ante tu altar para que se abra la lluvia de bendiciones para su vida, Señor. En este momento reciben toda la provisión, todos los recursos que ellos requieren en espíritu, alma y cuerpo, porque solamente tú, Jehová, das a tu Hijo único, amado Yeshua HaMashiach, para dar salvación. Te alabamos, Padre Santo, para que cada uno de estos clanes vivan en esa salvación, Señor. Vivan sanos, Señor, y puedan ver claramente el camino que tú les señalas, el camino de vida, para que puedan escuchar tu palabra, para que se aferren a tus promesas de vida, Padre Santo, para que puedan dejar todo lastre, todo pecado, toda debilidad que no les deja caminar y crecer espiritualmente en este momento, sea quitada de ellos y de su descendencia, para que todas sus generaciones vivan amando a Jehová, para que vivan santificados para Jehová. Te adoramos, Padre Santo, por estas peticiones que hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, porque sabemos que están hechas ya para la gloria del Padre bueno. Amén, amén y amén. Culminamos esta hermenéutica del día de hoy, esperando que toda esta palabra de revelación que nos ha dado el Padre bueno sea de fructificación en su vida, que la cultivan y la cuiden a diario para recibir y para practicar esta palabra, que se haga vida en ustedes, en todas sus generaciones, porque son clanes santificados.
si respetan el Shabbat y viven el Shabbat como una delicia maravillosa, van a vivir de acuerdo a esta palabra. Por eso esta palabra que repercute en lo más hondo de su corazón, que trasciende en espíritu, alma y cuerpo, sea de vida y vida abundante para cada uno de los clanes. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos. Así se alaba a Dios. Y vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Vamos todos a alabar al Señor con banderos y danzas. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos. Así se alaba.